Buenos días, esta es una exposición de lo que es el proceso de importación de nuestra empresa Expo Coffee S.A. Esta es una presentación de la aprendiz Blanca Lila Rodríguez Peña, guiada y orientada por nuestra instructora Diana Coy Bello. Este es el proyecto número 15, evidencia 6. Nuestro producto a exportar es el café arábica. Es un producto orgánico. Solo importamos teniendo en cuenta las necesidades de nuestro cliente y cuando contamos con poca materia prima para el proceso y el cumplimiento de nuestras demandas comerciales y de nuestros tratados comerciales. Esto es un producto que es muy apetecido por eh, por el mercado nacional e internacional. Nosotros nos basamos en un régimen de importación que para el año inmediatamente anterior se importó aproximadamente en el país 51.000 toneladas. Por ende, esta es una cifra general, ya que Expo Coffee no importó tal volumen, sino nosotros, y por nuestra razón social, solo importamos más o menos 1.000 toneladas de café al país. El mayor importador de café en estos momentos, nuestro mayor importador es Estados Unidos. Este tiene una alta demanda de importación por las características fisioquímicas del grano. Sin embargo, nosotros también hemos exportado en un volumen mucho menor de Portugal y de países árabes, más exactamente los países de Etiopía, del país de Etiopía. Nosotros debemos aprender a reconocer que el régimen aduanero es por el cual las mercancías se encuentran de libre circulación dentro del territorio nacional y son netamente utilizadas para su transformación, elaboración o reparación. Luego, estas mercancías suelen ser exportadas con un valor agregado y comercializadas bajo términos y condiciones pactadas entre las partes. Un régimen de importación contempla las disposiciones relacionadas con la llegada de la mercancía al territorio nacional o aduanero. Los arribos de estas mercancías se registran bajo un documento llamado el manifiesto de carga. Allí nosotros transmitimos, cedemos la carga y entregamos también registros y documentación aduaneras propias del producto y de nuestro proceso. Lo que es importante saber antes de importar. Es importantísimo que nosotros como importadores estemos al tanto de la normatividad legal vigente, puesto que ésta suele actualizarse muy rápidamente y nosotros no debemos dejarnos atrasar, puesto que esto puede acarrear sanciones y no nos favorece como empresa tener una sanción en este tema de importación. Lo más importante es que debemos aprender a ubicar nuestro producto, nuestra partida arancelaria y subpartida respectivamente. Debemos estar registrados como importadores, debemos hacer un estudio previo del mercado, conocer las preferencias del producto, bajo qué términos de segmentación hay, bajo qué mercadeo. Debemos conocer el merchandising y el marketing del producto en el extranjero, puesto que si no es viable, pues no se justificaría importar una gran cantidad de producto y por ende habrían pérdidas económicas de nuestra empresa. Si no nos favorece, es mejor no hacer una inversión tan grande y buscar por otros medios abastecernos del producto nacionalmente. En cuarto lugar, debemos identificar grandemente cuáles son las características de nuestro producto, realizar los trámites pertinentes a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realizar el procedimiento cambiario de las importaciones, es decir, en esta parte nosotros vamos a tener en cuenta los términos de negociación que quedaron estipulados en el contrato de compraventa
compra-venta, perdón, y las cláusulas en estas. Es importante que nosotros conozcamos que este es un documento no de carácter público, es un documento que se utilizaría única y exclusivamente entre las partes y si de ser necesario y si es solicitado por las entidades bancarias, ¿no? Para la legalización del tema de las divisas, algunas entidades bancarias lo solicitan, pero no es obligatorio, ya que en algunos puntos existe una cláusula que se llama la cláusula de confidencialidad y por ende no es un tema público. En octavo lugar, vamos a llegar a cabo el proceso de negociación y de nacionalización del producto en el país. Es importante saber cómo y dónde puedo ubicar mi partida arancelaria. En la diapositiva ustedes encontrarán un link donde usted puede consultar su partida arancelaria. Es importante que sepamos que la DIAN es la única entidad autorizada para generar esta clasificación arancelaria. Repito, todas estas normas, decretos, artículos están sujetas a un cambio y actualización, por lo cual nosotros como empresas importadoras debemos estar a la vanguardia y en la jugada para que no nos pase que cometamos algún error por omisión o por desconocimiento de una norma, de una ley o de una cláusula dentro de los términos de negociación. SPOCOFI maneja el término de régimen de importación libre. El término de importación libre quiere decir que podemos importar libremente y con previo cumplimiento de los requisitos, permisos u autorizaciones de los siguientes productos agrícolas. Solo si contamos con un registro sanitario, con los productos que están reglamentados cuando tenemos la protección y garantizamos la inocuidad del producto que vamos a importar. Es importante que se tramiten las licencias de importación a través de la ventanilla de comercio internacional, que en este caso para el país aplica como BUSE. A continuación acá les dejo el link para que ustedes puedan verificar la información y se puedan asesorar y puedan ustedes diligencias y radicar todos los requerimientos en caso de importar y exportar su producto. Debemos también tener en cuenta que debemos diligenciar a título personal o jurídico la importación y demás permisos correspondientes al producto. Debemos estar registrados ante la entidad, la Cámara de Comercio, en este caso certicámara.com, el cual nos dará el aval y en pocas palabras son quienes determinan si nosotros somos una empresa legal y estamos constituidos legalmente. Debemos radicar y diligenciar virtualmente todos los documentos pertinentes al proceso de importación y llegase el caso, debemos diligenciarlos y tramitarlos personalmente. Recuerden que este es un proceso que únicamente atañe al representante legal de la empresa o en su efecto a una persona designada con personalidad jurídica y autorizada por la empresa. ¿Cuál es el paso a paso en el proceso de importación? Es importante que nosotros seamos una empresa constituida. En segundo lugar, que contamos con un RUT o un registro tributario, el cual se tramita ante la DIAN. Debemos conocer cuál es el producto a importar y si éste cuenta con el beneficio del TLC, que en otras palabras es el beneficio que habla de los productos que están
beneficiados con el término de productos libres de impuesto. En este caso, nosotros, Expo Coffee, el producto café arábica, está libre de impuestos de importación y exportación, siempre y cuando el producto importado o exportado esté dentro de el contrato de libre comercio. Es decir, si los países a los que yo voy a importar se encuentran dentro de estos términos y condiciones. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el TLC con Colombia, Francia, Alemania, países europeos de la Unión Europea, específicamente estos. Los países que no se encuentren bajo este término de negociación internacional, pues ya se le deberán aplicar otros impuestos y otra tramitología y por ende tendrán que pagar el impuesto de aduana, el impuesto de importación, exportación y demás que atañan al proceso. En cuarto lugar, tenemos la ubicación arancelaria del producto. En este caso, nosotros para poder importar el producto debemos contar con las certificaciones del ICA, el INVIMA, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? La mercancía debe ser avalada por estas entidades, ya que teniendo en cuenta que es un producto orgánico, no estamos exentos de que el producto se nos dañe, de que el producto a través del viaje o a través de la traída, del ingreso del producto, se nos haya dañado, haya ocurrido una filtración de agua, de humedad, y esto haya generado la proliferación de hongos e incluso de plagas. Cuando esto pasa, la mercancía inmediatamente se debe destruir. ¿Por qué? Porque esto puede traer problemas sanitarios al país. Podemos traer una plaga que no es, digámoslo así, propia del territorio nacional y que nos puede traer serios problemas. Un ejemplo claro es, y saliéndonos un poquito del tema, que pasó en un proceso de importación, que dentro de las mercancías no hubo una auditoría correcta, no hubo una revisión correcta en un producto orgánico y en el cual venían unos huevecillos de el caracol africano. Hoy en día este caracol en el país hace daños terribles a la agricultura colombiana y es casi imposible exterminar esta plaga. Por ende, los controles se han endurecido mucho, puesto que esto daña la flora y fauna propia del país y nos perjudica porque no es una especie autóctona de la región y puede dañar la cadena, digámoslo así, ambiental. Debemos tener en cuenta que todos estos trámites se realizan única y exclusivamente bajo la ventanilla única de comercio exterior. Es importante, y en sexto lugar resaltamos y vuelvo y recargo los términos y condiciones bajo los cuales nosotros vamos a importar el producto, bajo qué Incoterm vamos a traer el producto. En este caso nosotros como empresa Expo Coffee trabaja con el Incoterm FO, que es producto a bordo, que es cuando nosotros como vendedores tenemos nuestra responsabilidad en términos de pólizas, tramitología, pago de impuestos, pago de, en fin, de la carga, de contactar la nevera. Tenemos la responsabilidad hasta el puerto de llegada. Hasta ahí va nuestra responsabilidad. Una vez que el producto se encuentre dentro del puerto y sea recibido por nuestro comprador o por nuestro vendedor, por nuestro comprador más exactamente, hasta ahí va nuestra responsabilidad. Expo Coffee ya no tiene más responsabilidad. Ahora pasa a ser la responsabilidad del comprador. Viceversa, la responsabilidad nuestra al importar el producto, si nos regimos bajo la Incoterm FOB,
Nuestra responsabilidad empieza desde que el producto ingresa a puerto. Seguido a eso, nosotros debemos empezar a definir la logística para el traslado de la mercancía. Antes, estamos sujetos a una verificación de que todo esté ok, de que las entidades pertinentes nos den el ok para poder retirar la mercancía, es decir, que no vaya a tener bichos, que la documentación esté ok, que los pagos de las aduanas estén ok, que nosotros nos hayamos registrado, repito, que nosotros tengamos una negociación estipulada y los términos sean claros. ¿A qué me refiero con la negociación y términos estipulados? Me refiero exactamente al contrato de compra-venta. Es importante tener este documento como un documento a soporte de que se realizó este trámite. Este documento, este contrato de compraventa, no es un documento de carácter público, ¿no? A no ser de que esté previamente autorizado entre partes y que las entidades que realizan el tema de la importación lo soliciten puntualmente. Pero este no es un documento de conocimiento público porque en algunos casos prima la cláusula de confidencialidad entre el comprador, el vendedor, exportador o importador. En octavo lugar, y lo más importante, es el término de la legalización de las divisas. En algunos casos nosotros y en clases anteriores debíamos tener en cuenta cuál era el medio de pago con el que nosotros vamos a trabajar. En este caso nosotros trabajamos bajo la modalidad de las transferencias electrónicas, puesto que es un tema, digámoslo así, que nos ahorra muchos costos y es más fácil en el proceso de la legalización de las divisas. Los bancos intermediarios son quienes se encargan de este proceso, un banco emisor, un banco receptor y los beneficiarios que seremos nosotros. Nosotros como beneficiarios ya recibimos el pago por nuestro producto en moneda nacional o viceversa. La legalización de las divisas es supremamente importante. ¿Qué es una divisa? Una divisa es la legalización de una moneda extranjera a la moneda nacional. ¿Quiénes nos ayudan? Los bancos o las entidades que tengan la capacidad para legalizar las divisas. Recordemos que en el país solamente podemos encontrar entidades como Bancolombia, el Grupo Aval. No es recomendable utilizar terceras entidades bancarias, puesto que se puede incurrir en demoras y en una cantidad de tramitología. Entonces, por eso es importante asesorarnos y saber bajo qué entidad bancaria vamos a trabajar y tener en claridad si podemos tener de pronto una cuenta corriente, una cuenta de ahorro en donde se nos puedan transferir estos dineros por el concepto de pago de nuestro producto. Esto a grandes rasgos y aclarando un poquito este tema que nos resulta un poquito difícil de comprender. El reintegro de las divisas. ¿Qué es un reintegro? Significa que se canaliza a través de las marcas o casas de cambio o el uso de entidades bancarias o cuentas de compensación las divisas producto de las importaciones a través del cumplimiento de un formulario de importación y de exportación de bienes, productos o servicios. Ese es el reintegro de divisas. ¿Qué debemos tener en cuenta para poder acceder a este reintegro de divisas? Debemos tener en cuenta cierta documentación, una solicitud de reintegro de divisas, es decir, cuando pagamos por un producto de más o cuando por error humano o X o Y motivo enviamos más cantidad de dinero o nos envían más cantidad de dinero, nosotros como empresa debemos reintegrar ese dinero. No es obligatorio, en algunos casos no es obligatorio.
yo diría, y a modo personal, a título personal, diría que esta es una cuestión de valor personal y de valor cooperativo. Si a mí una empresa me paga de más, yo tengo el deber comercial de decir, oye, me pagaste de más, ¿cómo hacemos para hacerte el reintegro de tu dinero del excedente que llegó a mi cuenta? Esto es una ventaja o puede ser una desventaja. Si la empresa tarde o que temprano nos consignó el dinero y se da cuenta que te pagué de más y tú no me devolviste, entonces voy a decir, con esta empresa no voy a volver a trabajar porque es una empresa deshonesta. Entonces, mi consejo es, si usted va a comercializar una empresa, sea lo más honesto posible en todo. Prima ante todo el buen nombre y el buen desempeño de su empresa. Debemos tener en cuenta el diligenciamiento de los formularios, la copia de tramitología y el que me acredita como exportador o importador, las facturas comerciales y las fotocopias que registren el pago o la entidad que me ayude con el tema de las transferencias bancarias. Pasos básicos para realizar un reintegro. Primero, debemos avisarle a la parte de la entidad bancaria del exportador que tenemos que hacer un reintegro. Debemos diligenciar la declaración de cambio, debemos negociar también la tasa de compra, debemos tener una autorización del registro de crédito a una cuenta corriente de la empresa exportadora o importadora y debemos llenar los formularios pertinentes de reintegro y debemos presentar la documentación que atañe este proceso de reintegro. Ahora otra parte de importación. Debemos tener en cuenta que es el reembolso. El reembolso es un giro económico con destino al vendedor en el exterior y según lo acordado por el pago del producto importado. Este proceso se puede realizar a través de los bancos intermediarios y presentando la documentación que inmediatamente anteriormente señalamos y la operación puede ser utilizada por un giro o a través de una cuenta corriente o una cuenta de compensación. El proceso para el reembolso es, debemos diligenciar la declaración del cambio número 1. Estos documentos los encontramos en las entidades DIU. Debemos también presentar un documento que es requerido por el banco donde se efectúa la consignación. Sí, vamos a tramitar y a trabajar, en este caso Spocofi trabaja con una tarjeta de crédito internacional, debe ser emitida en el país y cobrada en moneda nacional. Debemos anexar también la declaración de importación para los Estados Unidos que no debe pasar, en nuestro caso, de los $1.000, que en peso colombiano sería más o menos 48 millones de dólares, siempre y cuando se efectúe el primer pago o en algunos casos, y según el término de negociación, se pide el 75% del valor total de la venta del producto. Las negociaciones de proveedor serán una parte fundamental para determinar bajo qué condiciones yo voy a importar. Primero debemos tener en cuenta un contacto inicial. Debemos realizar una presentación general y, si es posible, una presentación personal de nuestra empresa, de nuestros proveedores, de cuál es nuestro propósito comercial. Importante que nosotros como empresa nos presentemos y nos demos a conocer como una empresa segura y con un buen músculo financiero, con una buena capacidad logística disponible y sobre todo que nosotros como empresa seamos muy respetuosos y muy serios en el proceso de documentación, en el pago de impuestos, en el proceso de todo lo que atañe a la nacionalización de la mercancía y de todas las reglas de importación regidas por la entidad de aduanas, que en este caso es la DIAN. Exponer cuáles son mis capacidades y mis sistemas de pago a proveedores internacionales, bajo qué régimen cambiario me rijo y cómo legalizo mis divisas. Además, tenemos que tener en cuenta si nosotros estamos
siendo beneficiarios o utilizamos las llamadas zonas francas y si trabajamos bajo una legislación aduanera. Esto es supremamente importante. Que nosotros como empresa nos presentemos totalmente capaces ante nuestro vendedor o nuestro importador, que garanticemos el proceso y el pago de un producto. Es muy importante. ¿Cómo verificamos si somos exportadores o importadores? En este caso, el importador que solicite, el importador debe solicitar un tratamiento arancelario preferencial para la mercancía y según lo dispuesto que cumpla con el siguiente régimen. Se deberá declarar en un documento de importación lo previsto en su legislación y que su mercancía califica como originaria de origen y debidamente emitido. Nosotros como empresa debemos certificar que nuestro producto es de Colombia. ¿Qué certificaciones necesito? La certificación de INVIMA, de ILICA, de la Federación Nacional de Cafeteros y otro documento súper importante que nos certifica como empresa es el registro ante Cámara de Comercio. Debemos proporcionar el certificado de originalidad del producto. Este se solicita a través de la entidad aduanera. Debemos proporcionar la documentación que atañe a la expedición directa y en referencia al artículo de régimen aduanero. Una vez aceptada toda esta documentación de importación, las autoridades aduaneras podrán presentar posteriormente los certificados y para su efecto empezar a darle un tratamiento arancelario preferencial. En este caso, nuestro tratamiento arancelario preferencial está cobijado bajo el Tratado de Libre Comercio TLC con los Estados Unidos. En la parte de abajo ustedes encontrarán un link donde ustedes pueden verificar toda la tramitología y pueden ingresar acá a la DIAN donde ustedes pueden solicitar el acompañamiento pertinente para el proceso de importación o exportación según sea el caso. Es importante la recepción del embarque y la nacionalización necesaria. Este es un proceso supremamente importante, sobre todo para el país, porque nosotros como empresa debemos disponer con la información necesaria y la documentación, debemos tener con un contacto con el proveedor, confirmar el pedido, embarcar la mercancía y tener en cuenta si va por transporte aéreo, no sé qué transporte nos sea más conveniente para la empresa. En mi caso, el transporte más conveniente es el transporte marítimo. Debemos tener toda la documentación. Debemos tener la logística necesaria en cuanto al almacén, el descargue, la salida de la mercancía, tener en cuenta las formalidades aduaneras de transporte internacional, tener en cuenta más o menos en qué tiempo nuestro producto arribará en puerto extranjero, cuáles serán los términos de venta de nuestro producto y la llegada de nuestro producto en temas de importación, en qué tiempo va a llegar nuestro producto, cómo vamos a hacer para distribuirlo, cómo vamos a tramitar la legalización de la mercancía en tierra nacional y cómo lo vamos a distribuir directamente al mercado. Por último, recuerde que usted no debe olvidar que el proceso de importación es un proceso sumamente dispendioso, que debe haber un compromiso entre las partes, que se deben formar lazos comerciales fuertes, los cuales garanticen el éxito de futuras negociaciones. Este es un proceso que está sujeto a los cambios mercantiles y a los cambios legales, que usted como importador o como exportador debe estar a la vanguardia y debe usted asegurarse de que las normas y políticas correspondan a un límite de tiempo y del cual usted no vaya a salir perjudicado.
De antemano agradezco la atención al presente video y espero que haya sido para su ayuda y para su conocimiento. Muchas gracias.